Hola, soy el hermano Elías, te saludo en el amor de Dios. Y quiero invitarte en esta ocasión a que escuches estos videos que tratan sobre los primeros 7 capítulos del libro Los dos Pablos y las dos iglesias. Acompáñame porque estoy seguro que el Señor te va a revelar y te va a contestar muchas preguntas que tú has estado haciéndote y que muchas veces por miedo no nos atrevemos ni siquiera a formularlas ante nosotros mismos. Así que te invito, que el Señor te va a revelar y confirmar todo. Bienvenido al capítulo 1, Pablo y las jerarquías dentro de la iglesia. ¿Por qué hay jerarquías en la iglesia de Dios? ¿Te has preguntado por qué existen liderazgos en las congregaciones cristianas? Es decir, puestos de poder y de eminencia en los que unos cuantos mandan y el resto obedece. Seguramente te has hecho estas y otras preguntas. Lo cierto es que la presencia de líderes eclesiásticos es una noción alejada de la verdad. Y con eso me refiero a lo que Jesús dice al respecto de esta situación. Veámoslo. Mateo 23, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Mesías. Sin embargo, en las iglesias cristianas impera una realidad muy distinta a la que sugiere una congregación basada en estas palabras de Jesús. ¿Qué está sucediendo? Es aquí cuando el falso Pablo entra en acción. ¿Quién es? Es el que desde dentro de la Biblia se opone radicalmente no solo a lo que dice Jesús, sino también al Pablo vindicado por Dios. Es el falso Pablo o sospechoso, el que dijo las siguientes palabras, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. De igual manera, en Hebreos 13, 7 y 17a, dice así, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Y también estas, en 1 de Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. 1 de Corintios 12:28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Jerarquías eclesiásticas, lo que se traduce en pastores, obispos, sacerdotes, padres y rabinos. En una palabra, en dirigentes y dirigidos. Esto tiene un nombre en la Biblia y fue el mismo Jesús quien la condena y nos lo revela con claridad meridiana. Apocalipsis 2, 6 y 15. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Nicolaísmo, es decir, jerarquías y liderazgos dentro de la iglesia, lo que irremediablemente produce, entre otros efectos negativos, simonía, lo que significa poner a la venta los bienes espirituales, es decir, la palabra de Dios. En este primer capítulo podrás conocer 12 casos en los cuales el falso Pablo habla abiertamente de jerarquías en la iglesia, contradiciendo a Jesús. Entenderás por qué el cristianismo está basado en la autoridad eclesiástica y en la interpretación que cada iglesia hace de las Escrituras. Sobre todo, te ayudará a comprender que una cosa es el cristianismo en todas sus manifestaciones y variantes y otra muy distinta es la iglesia novia del Señor. Si quieres experimentar el poder y el amor de Dios en tu vida diaria y anhelas ser un templo del Dios vivo, atrévete a cuestionar por primera vez la Biblia y sobre todo a los dirigentes, a tus líderes. Entonces podrás entender por revelación directa de Dios, sin intermediarios. En este capítulo, así como a lo largo del libro, hay 3 interlocutores fundamentales. Estos son Jesús, el falso Pablo y el vindicado por Dios, el genuino. Lo único que yo hago es fincar un diálogo entre los 3. Arriésgate y sé radical para que conozcas a Dios. Ya te digo, por revelación y no por interpretación de seres humanos.
Este libro no es únicamente para cristianos, como pudiera pensarse. También lo es para judíos y aún para ateos y librepensadores. Los primeros conocerán que el cristianismo no fue fundado por el Mesías Yeshua, de quien hablaron todos los profetas de Israel, mientras que los segundos atisbarán que a pesar de que hayan muchas organizaciones religiosas que están basadas en la Biblia, no por eso Dios no existe, y es amor. Y ahora ya lo sabes, hay dos Pablos en la Biblia, tú decides. Capítulo 2. Las ofrendas y los diezmos en las cartas de Pablo. Probablemente te interese este segundo capítulo, ya que sin duda te han convertido en cliente en las iglesias apóstatas en las que te reúnes por lo menos cada domingo. Es innegable que en la inmensa mayoría de las iglesias cristianas, todo está orientado a las ofrendas y los diezmos. Se trata de una cuestión central para los líderes religiosos y eclesiásticos. Pero, ¿de dónde proviene esta noción? ¿Acaso Jesús dijo algo con relación a esto? Absolutamente, ni una sola palabra. En efecto, en ningún momento vemos al Mesías exhortando a sus seguidores a dar diezmos y ofrendas como tal, y mucho menos dirigirlos hacia la clase sacerdotal o clerical, es decir, a aquellos que presiden las iglesias. Si acaso habló de dar limosnas de manera directa y personal con aquellos que padecen estrechez económica. Efectivamente, la cuestión procede directamente del falso Pablo, el que habla con profusión no solo a lo largo de 2 capítulos enteros, me refiero al 8 y al 9 de la segunda carta a los Corintios, sino en muchas otras secciones de la Biblia. Él es el único escritor del Nuevo Testamento que habla sobre el tema, haciendo de dicha práctica algo normal y sobre todo cual precepto de Dios. No solo esto, llega al grado de establecerla y regularla en la feligresía. Primera de Corintios 16, 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, y guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. En verdad el tema es grave, ya que la práctica de las ofrendas y los diezmos destinados a los líderes religiosos no pertenece al nuevo pacto, sino al viejo, a la Torá, por consiguiente al pueblo judío. Lo que el Pablo Espurio hizo fue trasladar al Nuevo Testamento el precepto antiguo o veterotestamentario de dar ofrendas y diezmos al templo y a los sacerdotes levitas, los que en el cristianismo representan los líderes religiosos, mismos que ostentan diferentes títulos eclesiásticos y cargos. Pero veamos más. Habla el falso Pablo. Primera de Timoteo 5, versículos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Punto clave, ya que según estos versículos, los eclesiásticos tienen derecho por ley a recibir un salario por su trabajo ministerial y pastoral. Así es. Para el Pablo divorciado de la verdad, predicar y enseñar el Evangelio es una labor que merece ser remunerada no solo con el honor y el respeto que las personas deben profesarles, sino también por medio de ofrendas y diezmos. La pregunta es imperiosa. ¿Hay alguna palabra de Jesús que pueda respaldar esta noción introducida en la Biblia por el falso Pablo? Analicemos las siguientes palabras. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Como vemos, este pasaje pone en tierra la idea paulina de que hay que dar ofrendas y diezmos a las personas, en este caso a los líderes. Notemos la sutil diferencia. Jesús dice que el obrero es digno de su alimento. En cambio, el falso Pablo arguye que el obrero es digno de su salario. El antagonismo es abismal. En este segundo capítulo del libro de los 2 Pablos se presentan 10 casos en los cuales podrás ver, con la excepcional claridad y sencillez que otorga el Espíritu Santo a las almas que buscan la verdad,
que la cuestión de los diezmos y las ofrendas no aplica ni tiene validez en la iglesia novia del Señor, sino que, como se apuntó, es solo para el pueblo de Israel. No solo esto, constatarás cuánto daño ha causado y sigue produciendo esta práctica a lo largo de 2000 años. Destinar ofrendas y diezmos a los gerentes de las iglesias significa estar errados en cuanto a lo que es la verdadera ofrenda, misma que define perfectamente el Pablo aprobado en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En resumen, Jesús condena esta práctica y aún le pone el nombre de balamismo o doctrina de Balaam, esto en Apocalipsis 2, versículo 14. Si quieres recibir entendimiento espiritual y salir del cristianismo, o sea, de una multireligión que presenta una enorme variedad de un Jesús pagano y helenizado, alejado del verdadero, es decir, del hebreo, y que fue profetizado por los patriarcas, por Moisés y por todos los profetas de Israel, lee y analiza este documento, si quieres. Si no, puedes seguir tirando tu dinero y enriquecer a los que fraudulentamente y a causa del falso Pablo se presentan como ovejas de Dios. Hasta la próxima.